Y ahora nos vamos a centrar en otro tema. El tema que ha investigado Christopher Acosta y tiene que ver con este caso emblemático de una organización criminal. Estamos hablando de Orellana, el clan Orellana. Finalmente, después de 5 años, miles y miles de folios en la investigación, este es el resultado. Doctora, ¿Cómo está? ¿cómo ¿Qué le va? tal? Cuénteme dónde estamos. Bueno, este es el archivo principal del caso Orellana. Esta es la carpeta 24-2014. Está compuesta por 4.600 tomos. Marita Barreto es la fiscal que tuvo a cargo la investigación de uno de los casos de crimen organizado más complejos de la historia del país. Una enrevesada telaraña a la que esta semana, luego de analizar por años, consiguió acusar ante el Poder Judicial. Este es el despacho. Acá está la carpeta que se ha analizado para la acusación. Esta es la carpeta madre. Es aquí donde se gestó, digamos, el caso Orellana, pero esto es mucho más. Este está todas las carpetas, son la información encontrada en el centro de operaciones de la organización. Todo eso Son está, también pues, documentos que ustedes han incautado en las diligencias que hicieron a las oficinas de la... Acá todo esto pues está bastante repleto de información. Doctora, ¿se había enfrentado antes usted a una investigación de esta magnitud? No, en realidad esta es la primera y más grande en la historia del país, les explicaba, porque esta magnitud de documentos es muy difícil trabajarla, sobre todo por la complejidad y el número de investigados. La red Orellana, como también se conoce al caso, llegó a integrar a la organización en diferentes niveles a cientos de personas, muchos de ellos funcionarios de hasta 3 gobiernos consecutivos. Se han identificado 482 personas vinculadas e investigadas en esta organización criminal. Doctora, ¿y durante cuánto tiempo esta organización trabajó de manera impune? Tengo entendido que incluso trascendió a algunos gobiernos. Por supuesto. Desde el 2002 al 2014. Eso significa que empezó a operar en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, luego el gobierno de Alan García y luego el gobierno de Ollanta Humala. En todos estos gobiernos ustedes han encontrado, digamos, relaciones con altos funcionarios también. Sí, claro. Esta organización lo que buscaba era penetrar los poderes del Estado. Ellos sabían que una manera de proteger a su organización era teniendo vinculaciones con personajes influyentes en la política, ¿no? Y eso es lo que ellos siempre buscaron, acercarse a estas personas. Crearon los medios de comunicación, invirtieron mucho dinero por esos medios de comunicación y esa era la llave para llegar a estas autoridades, ¿no? El trabajo de esta fiscalía, además, permitió recuperar de la organización liderada por Rodolfo Orellana millones de soles en bienes usurpados y apoderados ilegalmente. Y son 117 inmuebles incautados, valorizados en 510 millones de soles, además de dinero, joyas y todo lo que se ha venido informando, ¿no? Doctora, ahora, esto es el daño solamente al Estado. ¿En cuánto han calculado ustedes el daño a personas naturales? Yo le calcularía más de 1.000 millones de soles que se habrían perjudicado al país, tanto en el sistema inmobiliario y en el sistema económico. Pero a estos logros, a los que se suma tener en prisión a las cabezas de la red, no parece corresponderle el soporte suficiente del Estado. Mis expedientes están en el piso, porque no tengo dónde más colocarlos. Eso también le queríamos preguntar. El ambiente les ha quedado ya pequeño, o sea, este ambiente está atiborrado de files y no sé si además cuente con las medidas de seguridad suficientes, teniendo en cuenta que esta es información muy valiosa. No hay presupuesto para eso. No hay presupuesto para eso. Nosotros venimos requiriendo una serie de requerimientos logísticos, recursos humanos para poder enfrentar toda esta investigación. Sin embargo, tengo que trabajar con lo que hay. El universo Orellana incluyó las famosas cartas fianza COPEX, arbitrajes amañados contra privados y el Estado, la simulación de liquidación de empresas deudoras y el apoderamiento de bienes muebles e inmuebles al por mayor. Y si existe una carpeta madre, estas son las carpetas hijas. Aquí, por ejemplo, tengo 2 carpetas de
aproximadamente 150 personas. Durante todo ese tiempo, estos 4 años, ¿cómo ha evitado usted la filtración de información? Ha sido muy difícil, pero sí se ha enfrentado con mucho sacrificio. He tenido que en algunas oportunidades con el personal para que se queden a pernoctar aquí porque pedíamos seguridad por el tema de las ventanas, ¿no? Me está diciendo entonces que se hicieron una especie de rondas de guardias para que incluso aquí puedan dormir cuidando el material. El primer año fue así, el primer año tuvimos que hacer eso. A pesar de los cuidados personales que se han adoptado, sí hubo filtraciones porque el día que yo ingresé al centro de operaciones de la organización encontré un cuadro sinóptico que estábamos trabajando acá, la información justamente de las carpetas. Y para mí fue sorprendente. Barreto, gracias al trabajo de 11 profesionales y a los milagros de algunos santos, entra ahora con la acusación formal contra Orellana a la etapa final de un trabajo que la puso literalmente al frente del líder de la organización. Cuando lo vimos por primera vez, muy respetuoso, saludó, siempre pregonando su inocencia, ¿no? Que hoy mi posición ya es otra. Yo hoy sí digo que él es responsable de todos estos actos criminales. Pero luego participó usted de su captura en Colombia. Hemos hecho un trabajo de inteligencia que ha servido para lograr la captura porque el señor estaba como no habido. Soy totalmente inocente de todos los cargos. Esto es un circo. ¿Cómo fue ese momento en el que ya usted fue como autoridad y participó de su detención? Bueno, sentí una mirada muy intensa, pero fue cortés, no fue malcriado. En el desmontaje de esta red fue clave el papel de los colaboradores eficaces. 17 informantes que lo confesaron todo ante la fiscal. Hoy, lo que urge es una ley que promueva y facilite esa relación entre los colaboradores y la fiscalía. En países como Estados Unidos, Colombia, ¿no? En muchos países tienen una ley de protección al colaborador eficaz. En este país los fiscales tenemos que darle seguridad, tenemos que encargarnos de su traslado, tenemos que encargarnos de buscar los ambientes para tomarle las declaraciones, porque no se puede hacer en este despacho por obvias razones, ¿no? Todo eso parte del bolsillo del fiscal. ¿Qué se necesita entonces? Una ley de protección, administración de colaboración eficaz. Esta semana Zoraida Ábalos fue elegida como fiscal de la Nación. Una ratificación que, asegura Barreto, será beneficiosa para la lucha contra el crimen organizado. Yo quiero agradecer también, hablando del doctor Pablo Sánchez, porque él ha sido un buen elemento en su momento dentro de todo este frente que le hemos hecho a la criminalidad organizada. Y bueno, la doctora Zoraida Ábalos también está preocupada por el caso. Ella tiene toda la decisión de que este caso llegue a buen puerto. Muy amable, doctora, gracias. A usted. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego.